directiva la presencia de las personas que hoy comparten su trabajo, su experiencia y su saber hacer con nuestra escuela, y que son, bueno, antes ha estado Mateo Estelú, y ahora contamos con Carlos Corrijo y seguidamente con Ada Bonadei. Simplemente daros las gracias por compartir vuestro tiempo, vuestro trabajo con nosotros, y espero que disfrutéis todo y saquéis todo el provecho posible de estas jornadas. Y estáis invitados siempre a cualquier cuestión que queráis y estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias por esa parte. Muchísimas gracias. Y le paso a la compañera. Vamos a sentarnos y prometido que nos vamos a comer la pizza. Bueno, yo he escrito unas palabras para presentar a Carlos y a Ada. La iluminadora Jennifer Tipton dijo una vez que la luz es un personaje en sí misma, que puede transformar un espacio y contar una historia sin pronunciar ni una sola palabra. Esta idea resume perfectamente el impacto de la luz en la escena y en cualquier entorno donde se emplee con intención artística. La luz no solo ilumina, es una narradora silenciosa que modela la percepción del espectador, evoca emociones y define el espacio. Bajo esta premisa, hoy tenemos el placer de contar con dos grandes profesionales cuyo trabajo refleja esta filosofía: Ada Bonadei y Carlos Torrijos. Carlos Torrijos es un referente en el diseño de iluminación escénica. Fundó la Fábrica de Luz en 1990, es una empresa dedicada a la iluminación escénica, y desde 1995 ha trabajado como diseñador en iluminación. En 2014 crea la marca Studio Online, explorando el light art, con la intención de experimentar con nuevas formas de expresión lumínica. Si me equivoco, me corregís. En el 18 funda Arte A3, Asociación Cultural, y se desempeña como co-director y productor del Umbra Light Festival en Vitoria-Gasteiz, participando como comisario en varias ediciones. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y Videoescena y miembro de la Academia de las Artes. Su experiencia abarca diseños en grandes musicales como The Book of Mormon, Matilda, Billy Elliot, Company, Crossline, West Side Story, Priscilla, la Reina del Desierto, entre muchos otros. En el ámbito de la ópera, el teatro y la danza ha iluminado producciones como La Traviata, Street Stand, Medea, Quien tiene a Virginia Woolf, además de colaborar con la Compañía Nacional de Danza y otras entidades artísticas. Por otro lado, Ada Bonadei es light designer especializada en el sector expositivo y museístico, con un enfoque particular en la iluminación de materiales delicados y espectáculos de danza. Además de su faceta como diseñadora, trabaja como directora técnica en proyectos de montaje complejos y apasiona acompañar sus diseños hasta la fase final para supervisar personalmente la instalación y la programación de iluminación. Bonadei es filóloga por la Universidad Estatal de Milán y está terminando su segundo doctorado en comunicación cultural en la Universidad de Bolonia. Su visión sobre la iluminación se acerca más al arte que a la tecnología, a pesar de emplear equipamientos de última generación en sus proyectos. A lo largo de su carrera ha trabajado en más de 100 museos y diseñado la iluminación de más de 200 espectáculos. Además ha participado en congresos, exposiciones, eventos, vídeos musicales. Actualmente es vocal por Andalucía de la Academia de las Artes Escénicas de España y en la Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y Videoescena en España. Tanto Carlos como Ada son miembros activos de la asociación, que venimos a presentar también. Es una entidad fundada en 1998 para fortalecer el reconocimiento profesional del diseñador de iluminación. Desde 2014 la asociación también representa a profesionales de videoescena y tiene como objetivo la promoción, agrupación y formación de los diseñadores de iluminación y videoescena. La asociación desarrolla actividades formativas, facilita el intercambio de conocimientos y fomenta la profesionalización del sector. Es un espacio de colaboración entre creadoras y creadores que comparten una pasión común: convertir la luz en emoción. Queremos animar tanto al alumnado como al profesorado a involucrarse en las actividades de la asociación, que representa una oportunidad inigualable para conectar con profesionales, aprender de experiencias reales y contribuir al desarrollo del diseño de iluminación en España y más allá. Desde el Departamento de Escenografía y desde la SAR queremos agradeceros profundamente por vuestra generosidad
y por la labor pedagógica que vais a desempeñar. Bueno, y que esta sesión sea una experiencia iluminada. Muchas gracias. Quiero empezar esta charla contestando una pregunta. La pregunta que ha hecho una chica que no sé si sigue allí, ¿cómo nos podemos formar en videoescena? Ok, o sea, nuestra asociación tiene algunos socios que son entre los mejores profesionales de videoescena y tenemos una cuota para estudiantes. Entonces, seguramente apuntarse a esta asociación no te va a dar un trabajo seguro, evidentemente, ni te va a solucionar la vida, pero tenemos muchísimos materiales en internet que hemos descubierto que se usa como material de docencia para muchas escuelas escénicas en España y en Latinoamérica. Así que echar un ojo a la web. Y si de verdad queréis empezar a tocar un poco con dedos lo que se mueve, pues es una buena opción. Vale, dicho esto. Había que decirlo, ¿no? Claro. Estaban preguntando. Yo sumaría una cosita. Dale. Hola, buenas a todos. Gracias a la ESA de Sevilla por invitarnos y estamos en representación de la asociación, aparte de nosotros mismos, que nos dedicamos a esto de la luz desde hace unos poquitos de años, los que tenemos casi. Y nada, aprovechando la ocasión que Ada introduce a la asociación, deciros que efectivamente estáis invitadísimos todos a participar y sobre todo a disfrutarla, ¿vale? Tenemos la obligación como legado de gente mayor que ya somos, ¿no?, de intervenir en las instituciones, en todo el proceso educativo para que la luz de una vez por todas sea una enseñanza que se pueda llegar a estudiar desde todos los jóvenes como nosotros que están interesados en ellas. Hoy vamos a dar unas pinceladas cortas acerca de nuestra trayectoria y de lo que es la luz para nosotros en algunas partes, porque bueno, la luz es toda una vida y entonces hablar de ella sería largo y tedioso, pero intentaremos enseñaros y no aburriros. Vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje de la luz en la escena y no, de repente saltaremos a cosas. En la pantalla tendréis de imágenes que son tanto de Ada como mías para que podáis ir viéndolas. Si en algún momento queréis comentar alguna, lo decís y paramos y la comentamos. ¿Vale? Yo quería empezar con este texto de Ukalele. Ukalele es una artista, pintora, dibujante que hizo muchos cómics en la época de los 80, de la movida, contemporánea de Giuseppe, y dice que la luz lo dibuja todo, sin ella no hay nada. El mismo objeto depende de con qué luz lo puedes ver, feo, tenebroso, dramático, alegre, humorístico. La luz habla, va contando historias con sus sombras y formas. Esa es la luz que ven mis ojos, pero es el reflejo de una luz más importante que es la luz interior. Bueno, creo que es bastante contundente a la hora de explicar un poquito de lo que vamos a hablar, de cómo interviene la luz en los procesos y en el lenguaje escénico y sobre la escenografía. Perdonadme, sí. Y bueno, este es el título que de alguna manera desde la ESAT pusieron para que interviniéramos y bueno, creo que Ada va a empezar a contaros algunas cositas acerca de este tema. Sí, mi experiencia personal, yo nazco en teatro, me gusta decir que sigo pensando que el teatro es mi casa y mi patria, por alguna razón muy precisa, pero por alguna razón cuando empiezas a trabajar con la luz y empiezas a pensar en la luz y ves la luz en todos los sitios. Entonces en los años he ido saliendo del teatro haciendo siempre trabajos de iluminación, solo de iluminación, pero en distintos sitios. Y he siempre intentado aplicar la perspectiva escénica de la iluminación teatral para hacer una iluminación y unos diseños intencionados. Lo que quiero decir es que si empiezas a pensar, la luz es una cosa que está y no la vemos. O sea, solo la vemos cuando nos molesta realmente. Pero si empiezas a pensar lo que pasa o lo que te pasa a ti con los cambios de luces,
empiezas a darte cuenta que el uso expresivo de la luz, como la usamos en teatro, realmente es algo aplicable al mundo. Así que, te digo, empieza a pensar, a mí se me han caído todas las barreras, yo digo siempre que soy muy poco modesta, realmente, y realmente creo que el mundo es como uno lo ilumina, porque lo que tú ves, cómo lo ves depende muchísimo de la luz, y no digo de la luz solamente el foco, el color y esto, pero depende del estado de luz, depende de tu estado, de la luz que tú tengas, de tus ojos. Y entonces realmente una señora una vez me dijo, y me gusta decirlo, que tenía mucha suerte porque trabajaba con la materia de Dios, y a partir de ahí, oye, que me lo he creído tú, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando ahora mismo, y es un llamamiento, si alguien de vosotros piensa trabajar con la luz, es que de repente el mundo está demandando iluminadores en todos los sitios. O sea, desde la explosión del LED, ya es como si el mundo se hubiese dado cuenta que los sitios cambian dependiendo de la forma en que lo ilumines. La sensación de un sitio, de cualquier cosa, de una casa, de una oficina, de un gimnasio, de cualquier cosa, de un monumento, de un centro histórico, de un urbanismo, cambia a segunda de cómo tú la veas. Entonces, cuando de vez en cuando yo trabajo mucho con arquitectos, a tú por tú con arquitectos, los arquitectos ahora están completamente perdidos porque de repente también se han dado cuenta de que es necesario un trabajo sobre la iluminación, sobre el diseño de la iluminación. Ha pasado una cosa muy importante desde hace unos años, que en todos los pliegos de concurso para restauración de todos los edificios te piden un proyecto de iluminación, que era algo que antes no pasaba, ¿vale? Y los arquitectos van un poco perdidos, y entonces intentan formarse o intentan apoyarse en alguien como nosotros. Y entonces, claro, ahí cuando entra, no sé si a ti te pasa, que a lo mejor con los directores te pasa más, entra un poco la batalla de egos, ¿no? Quiero que esto se vea como yo lo he diseñado y esto, y entonces ahí hay una frase ya, cuando ya la tensión sube, hay una frase ya que uso mucho, es si lo hacemos juntos tu edificio puede ser la hostia, puede ser que uno tenga ganas de venir. Si lo hacemos mal, puede ser la cosa más repulsiva del universo. Lo diseñes como lo diseñes, ¿sabes? Entonces, la capa de la iluminación es una capa que se añade al concepto de diseño y de diseño en general. En general, no solamente el diseño arquitectural, el diseño escénico, pero, por ejemplo, ahora mismo se está demandando profesionales de la iluminación en muchos sectores que antes no se pensaba. Por ejemplo, si vosotros miráis los créditos de Pixar y de Disney, hay unos apartados enormes de animadores que solamente hacen lighting. Esta gente son iluminadores también. A lo que me vengo a referir, que una de las obsesiones de nuestra asociación es la cultura de la luz. Que la gente empiece a ver la luz, que la gente empiece a ver que la luz define cómo tú ves la cosa y cómo tú vives los sitios, ¿vale? Y esto es ahora mismo un sector completamente en explosión. Hacen falta iluminadores por todos los lados. O sea, ahora mismo hasta para la zootecnia. O sea, a mí me han llamado en mi vida, no muchos, pero un par, ganaderos que me dicen: he ido a un congreso y me han dicho que las vacas dan más leche si la luz es agradable para la vaca. Dice, ¡ostras! ¿Sabes? Como que de repente el mundo se está dando cuenta que la luz existe y que la luz tiene una acción sobre el ser humano y sobre los seres vivientes, ¿vale? Que puede hacer una acción positiva o negativa. Entonces hace falta tomar conciencia de esto. Y este punto es un punto con que me gusta siempre empezar las charlas, porque creo que no todos los alumnos de una ESAD se dan cuenta de cuánto sector profesional y cuántos caminos profesionales están ahora abriéndose en el campo de la iluminación. ¿Okay? Y esta es una cosa que me gusta decir a los estudiantes y que me gusta decir a los jóvenes. Si te gusta la luz, empieza a investigar porque hay trabajo, mucho.
La verdad es que es importante e interesante lo que cuenta Ada acerca de las posibilidades que los jóvenes y los estudiantes de carreras que van paralelas o que entran dentro del mundo de la luz tienen un futuro realmente prometedor. A mí me pasó una cosa curiosa y aprovecho para contarla. En Málaga el año pasado, en un curso que estuve dando, que estuvo mal por allí, era una clase en la que estaban cerca de 25 personas, habían hecho el curso. El día que yo fui a dar la masterclass o la clase, había 5 personas. Bueno, antes de entrar a la clase me pidieron disculpas, y lo que pasaba es que la mayoría de la gente estaba trabajando ya, no habían terminado de dar el curso y estaban trabajando. Esto tiene algo bueno, y es que hay un futuro prometedor. Como dice Ada, necesitamos iluminadores y iluminadoras, necesitamos gente joven que coja el relevo, porque es una profesión muy larga, pero también tiene un problema, ¿no? Y es que nos encontramos muchas veces con gente, cuando empezamos a trabajar en el teatro, en la danza, en cualquier disciplina de luz, que la experiencia es deja bastante que desear. ¿Qué es lo que intentamos también buscar? Pues buscar el que realmente esta asignatura o esta forma de vivir o esta pasión, que es lo que se convierte en este trabajo, pues de alguna manera esté formulada desde una base reglada e interesante. Eso es fundamental. Creemos que, como decía antes, bueno, pues la gente por fin pueda empezar a estudiar iluminación. Efectivamente hay multitud de campos y de posibilidades de estudio de la luz. Antes trabajamos prácticamente con 2 caminos, que era la luz arquitectural y la luz de teatro, la luz escénica, en la que englobamos a todas las disciplinas escénicas, al circo, a la televisión, al teatro, a la danza, al musical, al rock and roll, un poquito a todas, ¿no? Por suerte se ha descubierto que la luz tiene un magnetismo y un punto visual súper importante, que obviamente, ¿qué os voy a decir? Estáis todo el día o estamos todo el día viendo cosas, ¿no? Entonces este componente se ha multiplicado por mucho. Hay una nueva disciplina en la que yo trabajo y en la que participo, que es el light art, que, bueno, que es el mundo de la luz hecha arte y llevada a exposiciones o a la calle en los festivales de luz que hay ahora mismo, que, bueno, que es súper interesante porque te permite trabajar por ti mismo la luz, ¿vale? Nosotros en el teatro formamos equipos en el teatro o en cualquier disciplina que tiene que presentar un proyecto. Como decía Ada, a veces aparecen muchas cosas que no son interesantes, pero bueno, aparecen en la vida normal y en las relaciones personales que tenemos, pero llegamos a un punto de encuentro, y cuando ese punto de encuentro se genera, aparece algo maravilloso, que es el show, ¿no? Un show bonito. Hay muchas veces que vais a ver una cosa que bien sonaba, ¿no? Qué luces más bonitas tenía. Realmente a los profesionales lo que nos interesa no es tanto nuestra parcela, porque formamos una parte de un conjunto, sino que la gente cuando salga diga qué bien me lo he pasado, qué son más bonito he visto, o qué historia más bien contada, ¿no? Esto es súper importante, creo, y necesitamos hacer mucho hincapié en que bueno, desde la asociación, y seguimos con ella, estamos muy abiertos. Hay mucha documentación que podéis visualizar, porque hay multitud de vídeos que se graban de todos nosotros, de todos los mayores ya de la luz, hablando precisamente de todo esto, de muchas ponencias, de muchos encuentros. Hemos hecho 25 años ahora, y en estos 25 años hay una trayectoria muy larga de trabajo. Y bueno, hablando un poquito sobre todas estas cosas que estáis viendo, ¿no? De cómo de alguna manera la luz es capaz de intervenir un espacio, cambiarlo, modificarlo o llevarlo a un punto muy concreto, que es el que le interesa al artista que trabaja en esa luz, no solo en la escénica, no solo con la escenografía, sino con cualquier espacio. Estamos ahora mismo en un espacio X, que si entendemos la luz de sala será otro espacio totalmente diferente. Estamos captando la atención del público, que sois vosotros en este caso, con 2 focos que hay enfrente que están marcando aquí. Si hay un foco que estuviera allí y se encendiera, todos miraríais para allá. ¿Por qué? Porque la luz es capaz de llevar la atención de un lado a otro. Esto es muy importante, importantísimo. Cuando trabajamos en escena, cuando trabajamos con un director, de repente nosotros estamos buscando algo estético que nos gusta y el director viene
a donde tú estás grabando y te dice, pues llevar la atención a aquel lado. ¿Por qué? Porque hay un actor que realmente a él le interesa que se vea, ¿no? A través de un foco podemos generar esa intención, ¿no? Entonces la luz en el mundo de la escena, en el mundo de la dramaturgia y en cualquier mundo es muy importante. En un edificio, cuando tú quieres manifestar de alguna manera una parte importante del edificio, pues obviamente lo marcas su arquitectura, marcas sus formas, marcas la cantidad de luz que puede tener o que no puede tener. Bueno, con la luz podemos cambiar totalmente el espacio, eso está claro, visualmente y emocionalmente. Visualmente somos capaces de achicarlo y agrandarlo, porque de repente estamos viendo una escena o estamos viendo un espacio como este que hizo Ada, de tal forma que estamos completando esta plaza de una serie de Buclés, ¿no? Que tiene 4 caras y que está marcada con luz en todas ellas, pero de repente sale el señor que hizo este evento y le marcamos solo a él, o marcamos una cara, o marcamos diferentes espacios que ahora os contará Ada, como son estos que veis, iluminados de una manera muy diferente y que nos dicen cosas totalmente diferentes. Es importante que sepamos manejar la herramienta. Posiblemente tengáis preguntas técnicas después acerca de cómo trabajamos con la luz, ¿no? La luz es un proceso tedioso, largo y complicado, en el que hay que dedicarle mucho tiempo, porque cada cacharrito, yo les llamo cacharros a los focos que enciendes, se comporta de una manera diferente dependiendo del ángulo, dependiendo del color, dependiendo de la textura, dependiendo de muchas propiedades que son básicas o parte de la luz, ¿no? Entonces, de alguna manera, emocionalmente también nos puede llevar a componentes o a hacer una base más rica o más interesante o más importante dentro de lo que está manifestando, simplemente en casa. A mí particularmente me gusta mucho la luz de tungsteno, la luz de lámpara incandescente, que ya no existe o existe cada vez menos, porque da una calidez y da una sensación de tranquilidad y de paz que es muy importante en casa. Entonces yo intento seguir usándola, pero me pasa muchas veces también en la calle. De repente vamos caminando por una calle y en esa calle hay muchísima luz, demasiada luz por las noches. La luz debería de ayudarnos a bajar el estado de ánimo o el estado emocional que tenemos. La luz natural lo hace. El sol aparece, brilla con fuerza, se mantiene durante todo el día, nos da la posibilidad de ver sin otra necesidad y de movernos. Entonces, cuando aparece la noche, esto debería de ser a nivel artificial igual que es naturalmente, pero no pasa eso. En las ciudades cada vez encendemos más luz, cada vez tenemos la sensación de que es de día. De hecho, se usa esa teoría muchas veces. Por ejemplo, en Las Vegas hay espacios, hoteles, que nunca llega el día o nunca llega la noche para conseguir que la gente siga consumiendo, siga comprando. Bueno, como decía Ana, son formas de utilizar la luz en todos los aspectos de la vida. De hecho, la luz es vida. Con la gallina ponedora, ¿lo sabes? ¿Cómo? ¿Con la gallina? Con la gallina ponedora. Se hace como la gallina pone un huevo al día, lo que hacen. ¿Y con la marihuana también? Con la marihuana también. Para que crezca más. Exactamente, pero ¿qué hacen con la gallina, la pobre? Engañan la gallina, en el transcurso de 48 horas realmente le hacen 3 días, de forma que ponen 3 huevos. Y esto es un ejemplo de cómo la luz realmente nos está no contaminando, influyendo a todo el mundo. Y ahora salen también los problemas de la luz, porque, no sé, ahora mismo hay un montón de estudios y de búsquedas también para detectar los problemas de la luz. Ahora mismo existe el LED. El mundo lo que sabe del LED es que consume menos y vale más barato. Realmente el uso del LED, desde cuando él dice me gusta el tungsteno, o sea, todos los viejos nos gusta el tungsteno porque es
el fuego, o sea, realmente una lámpara de filamento es una herencia del fuego, realmente. Es lo más próximo a la luz natural. Y es lo más próximo a la luz natural y étnicamente el fuego ha significado mucho para el ser humano, ha significado supervivencia, ha significado hogar, ha significado lumbre. Y entonces también hay búsqueda, hay estudio de neurociencias para ver por qué a las personas les resulta desagradable la luz de LED y por qué llevan 20 años los ingenieros buscando la forma que la luz de LED se parezca a la luz de tungsteno, ¿vale? Lo que quería decir, lo que ha dicho Carlos de la escena, achico un espacio, dirijo la atención sobre algo, es algo que en teatro sabemos hacer muy bien. O sea, ahí tenéis vosotros una foto entremezclada, algunas son de Carlos y algunas son mías, y las de teatro son de Carlos, que él es estupendísimo trabajando en teatro. Y entonces estamos ya dando por supuesto un tratamiento de la iluminación en teatro que te lleva sentimentalmente, pero no lo damos por supuesto fuera del teatro. Cuando yo digo que necesitamos iluminadores, combato para decir necesitamos iluminadores escénicos, ¿vale? Ahora, andáis por la calle, andáis por el centro de Sevilla, es fácil ver que los monumentos, los edificios, tienen una iluminación pensada. O sea, que columna con los focos empotrados en el suelo, cosas de ese tipo, ¿vale? O sea que ya el mundo se da cuenta que hace falta una iluminación intencional. Pero ¿qué pasa? Que eso actualmente está en manos de los ingenieros, ¿no? Un poco cálculo de luxes, distribución de la luminancia, cosas de ese tipo. Yo digo que los que tienen que diseñar la luz de todo el mundo son los escénicos, porque los escénicos han empezado hace 200 años a trabajar con la luz como instrumento expresivo, ¿vale? En español hay dos palabras que son muy socorridas hay dos términos que son muy socorridos en este argumento, que son alumbrar e iluminar. Me gusta pensar que alumbrar es hacer claridad, mientras que iluminar es decidir una iluminación intencional. Entonces, como nosotros estamos hartos en teatro, llevamos 200 años desde que, no, antes, hay documentos del siglo de oro que dicen que se utilizaban iluminaciones a óleo entremetidas en las escenografías de los teatros, hay dibujos y esquejes de rudimentales dime para apagar la luz y también para colorearla, forma para colorearla. La luz RGB, cuando había la diabla y la candileta en los antiguos teatros, yo por una casualidad familiar he podido meter la mano en el proyecto de restauración del Teatro San Carlos de Nápoles del comienzo del 1900 y se usaba la luz RGB. ¿Sabe? Había luz eléctrica y se componían los colores, o sea que nosotros sabemos muchísimo, sabemos porque lo hemos trabajado mucho, porque la luz en teatro a Carlos, el director, le pide: quiero que esta cara de este señor ahora sea triste y quiero que la misma cara de ese señor ahora sea contento, y tú eres capaz de infundir deleite, haga lo que haga el señor, de ayudarle, de hacerle un baño alrededor, de dibujarle una realidad alrededor, para ayudarle a expresar deleite, tristeza, pesadumbre o lo que sea. Es capaz la luz, yo simplemente la uso. Es capaz la uso, pero él es capaz de saber dónde meter las cosas para que eso funcione. Y en general es una cosa muchísimo más asumida en la iluminación escénica, el hecho que la luz es parte realmente de la dramaturgia, que lo que se entiende fuera del teatro. Pero ¿qué pasa? Que ahora resulta que todo el mundo está empezando a decir: ostras, tengo una anécdota alucinante. Tengo una anécdota alucinante, atención. No voy a decir dónde ni si me torturáis. Paseo marítimo en Andalucía, provincia de Cádiz.
el ayuntamiento hace tiempo decide que cambia la farola y toda la iluminación decorativa con sus volardos, con sus cositas, de una parte del paseo marítimo la cambia a LED. Claramente el interés del ayuntamiento es gastar menos en consumo, evidentemente. Hace ya unos años, entonces como os cuento, ahí están como locos intentando buscar que el LED tenga una luz más cálida, que no sea tan frío, que no sea tan desangelado, que no sé. Y total, van y le ponen toda una iluminación de LED y al entonces tiempo utilizan luz fría, ¿vale? Utilizan luz fría. Aparte, o sea, que yo fui a ese sitio y dije, ¿y qué? Es ártico, es un paseo marítimo en provincia de Cádiz, pero parece estar en el círculo polar ártico, porque es que te da una sensación, aparte errores de distribución de luz y cosas de ese tipo, pero bueno, aparte de eso. Oye, resulta que pasa una cosa. Todas las concesiones de bares, no todas, seguramente alguien resiste, pero muchas de las concesiones de bares de la parte nueva quiebran y van cambiando porque la gente ahí no va. El casco histórico con iluminación tradicional y todo esto, los bares están llenos en verano, pero ahí la gente no va. Seguramente la gente no se da cuenta, no voy allí porque hay una luz desagradable, pero pasa, y eso es un argumento que a mí me toca sacar, porque cuando a mí me dicen uy, que ay, ahora vienen los artistas, que la luz, que la sensación, que la neurociencia, que etcétera, etcétera, digo, no, caja. Estos bares cierran, el ayuntamiento no puede llenar esos locales ya porque nadie quiere estar ahí. ¿Por qué? No se sabe. Yo digo que porque ahí no te encuentras a gusto, ¿sabes? Simplemente, esta es una anécdota que me gusta decir porque, señores, hace falta de iluminadores por todos los lados. Mira, esta foto mía, la foto de Carlos, ahí Carlos amablemente ha puesto nuestras iniciales en la esquina. La foto de Carlos son fotos casi todas escénicas y de la vida, ¿verdad? Sí. Yo he traído solo foto de un mismo espacio, que es el monasterio de Uglés, el mismo espacio utilizado de forma distinta para ocasiones distintas, porque me gusta que veáis que la misma escalera provoca distintas sensaciones según cómo la iluminemos, y en algunos sitios, en algunas fotos no parece ni el mismo espacio, pero es siempre el mismo. Mira, esta escalera es la misma que esta, ¿vale? La misma. La escalera anterior en rosa era hay una cosa que se llama Wedding Hour de la revista Telva, que yo es una cosa que también aluciné porque no conocía ese mundo. El mundo de las bodas es un mundo inmenso, o sea, hay tendencia de decoración, tendencia de iluminación súper interesante. Pues en los Wedding Hour esta era la escalera, y en la foto siguiente, la azul que habéis visto, era una iluminación nocturna para el Jueves Santo. Hubo un espectáculo se llamaba Concierto de Tránsito, sobre la muerte de Cristo, que duró toda la noche. Eran distintos conciertos de música meditativa, música sagrada, música antigua. Y a mí un amigo mío me dijo, oye, esa escalera me da grimita. Y yo dije, Vito, estamos hablando de una iluminación para la muerte, ¿vale? Entonces, por eso os quiero decir que la luz cambia el mundo, por eso. Es importante, a mí, permíteme ahora que comente estas imágenes, ¿no? Porque esta escalera que veis ahora, que se va a los tonos cálidos, ¿no? Bueno, invita a entrar, invita a ir hacia el fondo, ¿no? A caminar, a transitar despacio, ¿no? Si tú vas solo con tu pareja, ¿no? De repente esta otra es el palacio del conde Drácula, ¿no? De alguna manera es, hostia, ¿dónde voy? Esto es todo muy frío, todo la sensación de un poco de tensión, ¿no? Y bueno, Ada estaba comentando, claro, lo que pretendía, y bueno, pues con la luz se consigue, ¿no? Se consigue matizar espacios y darle sentido a los espacios o llevarlos al punto que queremos llevarlos, ¿no? Sí, pues fue bastante complicado, porque es que te piden una luz para la muerte. Pero es muy sencilla, ¿no?
Es muy sencilla. Claro, además te digo... Sencilla, esta luz es bastante más compleja en cuanto a cantidad de proyectores, a trabajo de programación, ¿no? A ángulos, y esto es simplemente tocar los escalones de abajo con proyectores laterales, que lo veis ahí que se cruzan, y lo que generan es un punto muy marcado, muy duro, ¿no? Muy frío con el azul. Claro, porque tenemos ciertas limitaciones técnicas, porque todo lo que estamos hablando nosotros de lo expresivo y esto arranca de... Hay una cosa que se llama corriente, flujos de datos y cosas así que no se puede olvidar, o sea que hay que tener en cuenta. Yo defiendo que un iluminador, por muy artista que sea, tiene que saber usar un destornillador. Yo creo que porque al final, cuando tienes un problema, está bueno. Debes saber tocar los focos sobre todo. Exactamente. Esa es la base. Y nada, y un teatro está hecho para eso. O sea, puedo poner los focos donde quiero. Un cambio radical en una misma escenografía, en una misma escena, en la que en la parte de arriba estamos con luz cálida, y estamos tocando con un fondo de vídeo que acompaña la escena, y es una escena mucho más cálida porque así lo requería el texto y porque nos interesaba acompañarlo. Y luego abajo, en la parte de abajo, tenéis todo lo contrario. También pasa en Matila, por ejemplo, hay formas de la escenografía de Matila en los juegos libros que veis ahí, que la historia de Matila está rodeada de cuentos y de historias que ella lee antes de que empiece a hablar. Y bueno, pues tocábamos esa escenografía que creo que Carlos se acuerda, con diferentes posibilidades, de tal manera que llamábamos la atención hacia un punto o hacia otro. También vuelve a pasar aquí, ¿no? Esto es Dixie, el último musical de Antonio, que se estrenó en Málaga, que ahora está en Madrid. Y bueno, podéis ver arriba cómo desde el rojo nos vamos a algo que aparece en la ciudad, es una transición, desde que ellas vienen al teatro de Burlesque y empiezan a caminar por el teatro, y es cuando llegan al camerino, y abajo una imagen dura, en blanco, de Giselle Rossi, ¿no? Que lo que está es diciéndole a la hija que empiece a trabajar, que empiece a desarrollarse en el mundo del musical y que sea alguien grande e importante. Esto es otra imagen de danza. Siempre trabajamos de diferentes maneras la luz, ¿no? en la escena. Hay veces que trabajamos sobre la escenografía y hay veces que no, realmente. Yo no soy muy partidario de tocar la escenografía, soy más partidario de que la escenografía sea parte de lo que queremos mostrar, pero cuando trabajamos en danza sí que aparece todo el juego corporal, que es súper interesante y súper importante y que necesita un tipo de luz muy concreto. La danza siempre se maneja con luz lateral, siempre, porque es la forma de marcar los cuerpos, la forma de darle vida y expresión, y esto es el fondo de pantalla que no debería estar aquí, pero pasan estas cosas. Os decía que la danza necesita esa luz lateral para marcar el relieve del cuerpo y para dar dinamismo al movimiento. Es curioso en las diferentes disciplinas cómo trabajamos con la luz dependiendo lo que esté encima de la escena. En el teatro se trabaja mucho con luz que refuerza casi siempre las caras, porque tenemos que, o nos pide casi siempre el director, que se vean las caras. Es algo que a los iluminadores nos cuesta, porque la luz frontal, como es el caso de esto que tenemos ahora mismo, es muy plana, es muy directa, no genera ningún tipo de relieve. En la danza trabajamos mucho con laterales y con contra. Es curioso que en danza habitualmente colgamos 12 proyectores allá arriba para dar luz de caras, que solo se usan para el saludo. Y esto pasa, es así. O sea, prácticamente no se usa la luz de frontal. Entonces, bueno, en el teatro se usan otros tipos de ángulos, en la danza se usan los laterales, en el rock and roll se usa mucho el efecto. En el mundo del musical, por ejemplo, es un complemento un poquito de todos, es un poquito más complejo porque tenemos danza, tenemos show que hacer y tenemos que usar los elementos de rock and roll o de efectos. Y al mismo tiempo también tenemos momentos de texto en los que hay que enseñar. Es importantísimo también que pensemos en cómo convive la luz con todos los elementos que están físicamente representados o que queremos enseñar, ¿no? Y hablando desde el punto de la escénica o desde el punto de cualquier otro elemento, los vamos a mostrar como son o los vamos a cambiar. Hay, por ejemplo, un mundo súper interesante que ha trabajado mucho, que es todo el mundo expositivo, en el que tú eres capaz de cambiar una pintura.
y eres capaz de estropearla, o eres capaz de dejarla como es, o eres capaz de, para alguien, que sea más bonita como tú la has puesto. ¿Cuál es nuestra labor? Enseñar las cosas como realmente son en este caso. Para eso, pues existe una luz filtrada, una luz neutra, que lo único que hace es mostrar lo que realmente se quiere mostrar. En el teatro pasa que estamos continuamente interviniendo para mostrar otro proceso diferente, que es el que el texto está marcando, en el que hay una escenografía que marca digamos un tiempo, una periodicidad, y hay un vestuario que también nos mete dentro de ese mundo que quiere representar el director y que ha hecho llevar encima del escenario con sus creativos. Y bueno, aparece la luz, que es la que le da en realidad no solo vida, porque sin luz no existiría nada, pero hay unas cosas muy curiosas que pasan con la luz. Yo recuerdo siempre un comentario de Juan Gómez Cornejo, el gran maestro de la luz en nuestro país, que comentaba que en algún momento, no recuerdo quién era el director, le decía: Juanito, sube la luz que no le escucho. Es curioso, pero es verdad. Si ahora apagáramos la luz o bajáramos la luz, posiblemente la atención baja. Cuando no hay atención, pues igual pierdes el diálogo, pierdes el discurso. Entonces son cosas que realmente son muy locas y sorprenden cuando hablamos de ellas, porque, como decía al principio, la luz no existe. La luz no es física, necesita de algo físico para manifestarse. Entonces, hasta que no aparece esa física, la luz no se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Como la hemos puesto, como la hemos pensado. Hay una cosa muy curiosa que pasa aquí ahora mismo. Y antes Ada hablaba del mundo de los LED o de la tecnología RGB. Detrás de nosotros estáis viendo más de un color, ¿verdad? Varias sombras. Y veis sombras de colores. Bueno, esto viene dado porque la tecnología LED, la suma del RGB o en la usación, el uso del RGB, lo que manifiesta es algo que no nos suele gustar. O sea, a mí no me gusta particularmente que cuando tiro luz sobre un objeto, detrás aparezca una sombra diferente. Porque si estoy iluminando en blanco, como me está iluminando ese proyecto, ¿por qué detrás aparece la sombra de Ada, allí con lavandas, aquí con cálidos y aquí en blanco? Bueno, porque ese cacharrito de la izquierda está encendido en azul y rojo para dar un tono lavandita. Entonces aparece eso. Bueno, pues estas manifestaciones de la luz son muy costosas de llegar a entender, ¿no? O sea, el proceso de trabajo con luz es muy denso y de alguna manera se complica cuando aparecen tecnologías. Nosotros manejamos todo lo que nos va llegando. Llegar a entender cada uno de los proyectores, las posibilidades que tiene un proyector para trabajar la luz, pues es complejo. Hay que estar siempre activo, hay que estar siempre muy abierto a todo lo que viene. Trabajamos con tecnologías muy complicadas a nivel de programación, que cada vez intentamos, pero no lo conseguimos, dejar de lado, pero tienes que sumarte a ellas. Y creo que todo esto que hablamos así tan ligero, ¿no? Que son cosas muy de cada una de ellas, posiblemente de dar una charla muy concreta, pero es interesante saber cómo interviene la luz en nuestra vida, cómo interviene la luz en los espacios, cómo interviene la luz sobre una escenografía, sobre un vestuario, sobre nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, cómo es capaz de cambiar radicalmente todo lo que llega a tocar, a través del color, de la textura, de la intensidad, de la posición. Simplemente con cambiar un foco de posición vamos a generar en un personaje o en un objeto una serie de sombras que nos van a llevar a pensar más o a sentir más dramáticamente o más dulcemente a ese personaje, a ese objeto, a esa escena. Entonces, bueno, creo que esto es súper importante, ahí lo veis en Tú antes muchos has hablado de la danza, no sé si te pasa lo mismo. Yo en mi trabajo en teatro creo que he trabajado el 80% de los trabajos que he hecho en teatro ha sido con danza contemporánea, y por una razón muy precisa, porque ha habido
una temporada en que la danza contemporánea, en que prácticamente no se utilizaba escenografía, mientras que en teatro, por ejemplo, tienes una serie de limitaciones que igual para uno que le gusta hacerlo no son limitaciones, pero para mí yo he notado como limitaciones la necesidad de ver las caras, la necesidad que si hay un decorado, una escena, un goldoni o algo, haya que verse el decorado. Eso da unas limitaciones de espacio en escena. La danza contemporánea por mucho tiempo se ha movido sin escenografía. Y eso da a la luz un poder inmenso. Totalmente. Porque estás dibujando el espacio en altura, estás dibujando la oscuridad. Tienes toda la posibilidad de ángulos. Una cosa muy importante que entender, y que a mí me ha costado tela, es entender que un iluminador trabaja en parte con la luz, pero en mucha parte trabaja con la ausencia de ella. O sea, la oscuridad y la sombra es una parte muy importante del trabajo de un iluminador. Uno de mis maestros, que no sé si lo conoce, Tom Donnellan, ¿lo conoce? Sí, bueno, sí. Tom Donnellan me decía: yo diseño sombras, no diseño luces, yo diseño sombras. Porque evidentemente si tú piensas en un escenario de danza contemporánea, esa imagen, la cantidad de sombra que tiene. eso, estás recortando un espacio, estás dibujando un espacio, estás decidiendo si la sombra de la persona es corta, larga, qué sombra tiene en la cara, si quieres que tenga ojera o no la tenga, por ejemplo. Y esta es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho. O sea, la danza contemporánea, el uso de la calle, y no meto calle. Claro, lo importante ahí también es que cuando trabajamos con escenografías, muchas veces la limitación para la luz es tremenda, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el mundo del musical, que me toca de lleno, siempre estoy peleándome, bueno, no peleándome, pero pidiendo por favor a los escenógrafos que en ese muro lateral que han puesto, que está en todo el hombro derecho y en todo el hombro izquierdo, abran huecos, abran ventanas, porque si no, no somos capaces, más allá de trabajar con una luz que habitualmente es más cenital frontal o cenital contra, porque los teatros en España son pequeñitos, pero no podemos generar calles. Entonces, como decía antes, el musical es mucho de danza, hay mucho baile musical. Entonces, al final se acaba de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero es un acuerdo a veces forzado, ¿no? Entonces, bueno. Pero cuando llegas a un acuerdo tienes los mejores resultados, porque evidentemente con un decorado muy importante o un decorado también lateral, las posibilidades de iluminación se reducen. Y claro, a mí me han dicho, pero ¿a ti qué más te da con que se vea? Y digo, tururú. O sea, tú dile a un músico que de 8 notas utilice solo una, a ver qué canción te monta. ¿Sabes que no? ¿Estás de acuerdo? O sea, me estás limitando. Entonces está el escenógrafo imbécil, porque está el escenógrafo imbécil que quiere que se vea lo suyo y punto, y al final lo que llega es a que no se ve lo suyo. ¿Vale? Esa escenografía de Nokia. Eso es mortal. Libritos de derecha a izquierda, y entonces, bueno, obviamente al final algunos de los huecos que se ven son entradas de luz. Esto que ves aquí, hay entradas en la calle. Entre los libros conseguimos generar unos huecos que al final Ricardo decía, bueno, tampoco puedo hacer una ventana. Bueno, vale, hazme un hueco de 30. Yo buscaré el cacharro, el foco que sea interesante de meter ahí, pero por lo menos que pueda tener algo. Entonces, al final, todo eso es importante saberlo. O sea, que una cosa es el proyecto que se presenta, la intención, y en qué acaba luego, ¿no? Es súper importante. Pero es importante para el escenógrafo también, entiendo. Por eso te digo, en España hay buenos escenógrafos. Y cuando tú consigues trabajar con un escenógrafo y con un director y vas a una, o sea, no quiero que sea lo mío, ¿sabes? Quiero que cuando vas a una es cuando hay los mejores resultados, porque el escenógrafo puede decir, no quiero todo libros y no te dejo ningún barco, y digo, vale, pues entonces no se ven. Da igual que montes los libros, porque como no se van a ver nunca, pues mira, nos ahorramos la mitad de la escenografía, ¿entiendes? O sea, la cuestión es si tú porque es una cuestión también de persuasión.
Si tú le comes el coco al escenógrafo diciendo, mira, déjame ver que así sacamos la sombra larga para este momento, que entonces aquí un cenital, no sé cuánto, y el otro es bastante listo para darse cuenta, también lo suyo adquiere una dimensión y una expresividad absolutamente inédita, ¿sabes? Porque cuando tú, te voy a corregir en una cosa, cuando tú me dices, iluminamos las cosas como son, las cosas no son. No, las cambiamos. Es lo que no, pero que quiero decir, las cosas no son. O sea, si nosotros vemos las cosas como son. No, ahí hablaba concretamente de los cuadros, sí, de lo expositivo. Pero claro, cuando tú tienes que iluminar un cuadro que está pintado de una manera, no tiene mucho sentido cambiarlo de color. No tiene sentido cambiarlo de color. ¿Lo puedes cambiar? Sí. No. A la gente le puede gustar también. Atención, no tiene sentido cambiarlo de color, pero también es verdad que ese cuadro siempre se ha mirado. Y se ha mirado en unas condiciones. Esas ¿vale? son las que tienes que intentar reproducir. Ya, pero por ejemplo, el debate sobre el Museo del Prado. Han iluminado parte de la galería del Museo del Prado con focos de LED de 4000K, o sea que es una luz bastante fría, ¿vale? Una luz bastante fría. Ellos han tenido sus teorías, la han explicado, se la han aceptado, me parece bien. Ahora, hay un cuadro, que no voy a decir cuál es, un cuadro en específico, que es un cuadro ecuestre, con un señor encima de un caballo, y este caballo tiene el cuarto trasero y la cabeza negra y la barriga blanca, ¿ok? Ese cuadro se ha pintado con una luz de antorcha o de lámpara de aceite. Entonces, todo lo que son las normas de la perspectiva depende muchísimo del color y de la cantidad de blanco que tú le das a la pintura. Resultado, iluminándolo con una iluminación demasiado fría, el caballo parece embarazado. O sea, de repente la barriga blanca se sale del cuadro y la cabeza y el cuarto trasero se mete para adentro. ¿Por qué? Porque el señor que la ha pintado ha decidido la perspectiva de este caballo mirándolo con una cierta luz. Y claramente ahora no podemos iluminar los museos con hogueras o con lámparas de aceite. No, pero sí podemos usar y marcar esas zonas que la autora de alguna manera ha buscado, ¿no? Exactamente, pero es un trabajo que tenemos que hacer, es un trabajo realmente filológico, ¿sabes? Es un trabajo de arqueología de la imagen. Que quizás la luz genérica no sirva para todo. Claro, y cuando tú me dices, quiero iluminar este cuadro, ¿cómo es? Y tú dices, pero ¿cómo es el cuadro? Ese cuadro solo es si está visto. Si está visto por alguien, yo ni siquiera sé si mis ojos ven lo mismo que los suyos. Seguro que no. ¿Sabe? Entonces, ¿cómo es ese cuadro? Ese cuadro es cómo se ve. Y entonces tú no puedes, ahora no nos vamos a meter en la semiología porque a eso es un jardín muy, muy grande, pero cuando Umberto Eco dice que no existen las cosas como son, sino como son en este momento y vista por nosotros. Exactamente, vista por nosotros. Entonces, o sea, una pared blanca es una pared blanca dependiendo cómo la veo. Y allí es donde yo parto la pana y digo, los iluminadores tenemos que iluminar el mundo. Porque la gente ve el mundo según la luz que nosotros le pongamos. Y eso es un poder, es un superpoder. No sé si me entendéis. ¿Sabe? Que lo que le digo al arquitecto, yo puedo hacer que este bar cierre en una semana. ¿Sabe? Yo hay uno que he visto hace poco en un parque que creo que va a durar muy poco, porque le han puesto todo verde. Toda la luz es verde. El verde es un color que a mí me cuesta muchísimo, es algo personal. Me cuesta muchísimo en luz. A todo. Me encanta el verde de la naturaleza, me encanta la cantidad de tonalidades que tiene, pero me cuesta mucho. Entonces entrar en un bar en el que te estás viendo con alguien verde, realmente creo que va a cerrar en breve. Exactamente, mi vecino acaba de hacer la cocina, ¿vale? Con un cuco, todo muy bonito. Y encima de la cocina le pone una iluminación a 6000 Kelvin. Y le digo, pero ¿por qué ha puesto eso? No, porque es que en la zona de trabajo quiero ver bien. Quiero ver bien. A tu novia le van a salir una ojera y unos granos que no tiene, ¿sabes? Al filete lo vas a ver verde. O sea, que quiero decir, hay colores que son más difíciles y hay otros que son más fáciles que trabajar. Pero nosotros somos seres humanos. Nuestra carne tiene un color. Entonces, si quieres verte bien,
Hay que tirar por ahí, ¿sabes? Que otra vez, o sea, no existe un quiero verte como eres. Porque claro, cuando se dice que, ¿te acuerdas cuando se decía que la noche en la discoteca te enamoras y luego por la mañana te desenamoras? Porque la luz es distinta, no solamente la luz, también el carburante. También. Pero bueno. Fundamentalmente. No. Con el carburante es que eres capaz de ver luces diferentes. Sí, también eso. Entonces por eso que realmente las cosas no existe un entiéndeme esto para que lo vea como es. Siempre hay una interpretación personal y ahí ya os vais a meter dentro de la semiótica y dentro de Umberto Eco, que os explica que el mundo el mundo es como lo ven los humanos. Somos humanos, no podemos remediarlo. No somos un cruzómetro tampoco. Totalmente. Venga. Bueno, pues no sé si queréis preguntar alguna cosita. Nosotros podemos seguir aquí charlando un par de días. ¿Viendo luces? Sí. Igual es momento de... Aquí hay una pregunta. Venga. Dale. Voy a entender, ¿eh? Así os vemos. Estamos aquí. La luz frontal es una de las cosas que tiene, que te ciega. Sí. Todos cuando están en el escenario no ven, porque les da la luz en los ojos y no ven. Entonces, hay una cantidad de gente aquí maravillosa. Un montón de mujeres, un montón de gente joven, que bienvenido al mundo de la luz. Pregunta. Bueno, primeramente quería agradeceros la manera en la que veis, vivís y expresáis vuestra profesión. Creo que lo habéis transmitido perfectamente y creo que hablo por todas las tenemos. Primera pregunta, es que tengo dos. Venga. La primera es más técnica y la segunda es un poco más práctica. La primera, en una de las imágenes que tenéis ahí, en el espectáculo de danza, hay como un cubo, lo voy a llamar malamente cubo. Un cubo. Sí, en el que Vale. en alguna imagen parece que no es un cubo, ahí por ejemplo se ve la primera superficie más transparente al principio, pero después la siguiente imagen se ve completamente opaca. Y yo Sí. no sé con qué material está hecho esa estructura. Bueno, eso es un cubo, como tú bien llamas, de 4 caras, ¿vale? Es un material tipo gasa plástica, PVC, ¿vale? Y la ves transparente, aquí está tratada ¿Eso sobre... es un ciclorama completo? No es un ciclorama, es más bien tela... ¿Quieres que te digo cuál es exactamente? Porque no me acuerdo, pero es una tela de Peroni, que es un fabricante famoso de los más importantes que hay en el mercado, ¿vale? Y está tratada de dos maneras diferentes. Una de ellas está tratada con, dejadme que la pongo, esta primera, todo lo que veis es vídeo, ¿vale? Vídeo está trabajando con 2 capas diferentes, una capa que es toda esa textura roja que veis y otra capa que es la cara que está dejando. Esta tela permite transparencia, ¿vale? Por eso no estáis viendo, y si la vierais desfrontal, seríais capaces de ver la otra capa, está cogida con una capa desde este punto, ¿vale? Esta la tratábamos también con luz. Si veis aquí, hay una batería que corre todo alrededor, que es la que aparece ahora. Ahora está tratada con luz, ¿vale? Y además es la que veis en el suelo. El escenógrafo decidió que iba a marcar todo el espacio con una línea blanca, que era un cuadrado. Cuando yo tocaba con luz esto, también tocaba el suelo, de tal manera que estaban marcando el techo y el suelo. Es un tipo de material, hay muchos materiales para trabajar con luz. Hay 2 casas grandes, Peroni y Perkins. Peroni es la con la que habitualmente trabajamos, y bueno, tienen materiales de un montón de posibilidades de transparencia, de coger mejor la luz, de coger mejor el vídeo. Esto era una tela escénica que estaba hecha para vídeo, porque la base de todo el proyecto encima era vídeo. Era el único elemento de escenografía que había, era todo lo que aparecía arriba. ¿Sí? Sí, y ahora la segunda pregunta era una de las cosas que yo he aprendido también en cuanto a iluminación, que creo que es un poco como la línea intermedia entre un perfil y el otro de nosotros dos, es el cómo economizar los proyectores, porque hay muchas veces que te interesa en una obra de 1 hora y media, pues tienes muchos momentos en lugares distintos de la escena y claro, tú dices, bueno, pero no lo puedo poner aquí a poner puntuales por todos lados porque no es sostenible o porque no tenemos el material suficiente, etc. Entonces, ahora, por ejemplo, este año tenemos las producciones en la escuela, entonces
pero no son absolutas. En el sentido, hemos visto antes la exposición de Mateo y Elena. Mateo y Elena es una compañía muy pequeña, familiar, han empezado con muy pocos recursos, pero se la han currado tan bien que los primeros espectáculos que hacían eran maravillosos, parecían superproducciones. No es necesario, o sea, el tema es lo que decía Carlos antes, hay que trabajar todos juntos. O sea, si tú tienes que iluminar una obra y solo tienes 3 focos, es lo mismo que si tuvieras 3 actores o 10 actores o un actor. O sea, tiene que estar desde el comienzo de la obra construyendo con el director la obra que sea satisfactoria con 3 focos. Igual tienes que entrar en escena tú a mover un foco, igual tienes que pedirle a un actor de mover un foco, igual tienes que pedirle al director de que este diálogo se haga en otro sitio porque solo tengo 3 focos. Eso no quiere decir que salga un espectáculo castrado, ¿entiendes? Se trata simplemente de hacer lo que hacemos todo el mundo nosotros. Tenemos una cantidad de dinero en el mes y con ese dinero tenemos que vivir de la forma más digna posible. Pues si tienes 3 focos, móntate el espectáculo más digno posible con 3 focos, pero no puedes hacerlo solo. El actor tiene que contribuir, el del sonido tiene que contribuir, el director tiene que contribuir. Un grupo de teatro, no sé si a lo mejor ya en la prehistoria, vosotros estudiáis el Odin, por ejemplo, no sé, el teatro pobre y cosas así. Yo he visto espectáculos de 1 hora y media de una actriz que es una fiera con un solo foco, y el espectáculo no era aburrido. O sea, conseguía sacar un montón de detalles, un montón de cosas, le ponía un taburete delante y le sacaba una sombra y actuaba dentro de la sombra, le ponía una manzana delante y podía hacer, con la sombra de la manzana, podía hacer el monólogo de Hamlet, ¿vale? O sea, se pueden hacer espectáculos con muy pocos medios. Lo que tienes es currártelo como un loco. O sea, tienes de verdad que hacer, que exprimir toda tu creatividad y tiene que ser conjunto la cosa. Porque si el director dice, no, pues a mí me da la gana que este diálogo sea ahí, no lo puedo hacer ahí porque así lo he decidido yo y eso es lo que digo, pues vale, se quedará oscura, igual que los libros de Carlos. Y es muy importante que conozcáis el material que tenéis. Y pues ahora vienen muestras, ¿no?, que tenemos que hacer. Antes con los focos solo teníamos una posibilidad, que era encenderlos y apagarlos, bueno, 2, y ponerles un color. ¿Vale? Ahora por suerte esto se ha multiplicado por mucho. En un único proyector tienes un montón de posibilidades, casi infinitas si hablamos de color. Pero además tienes movimiento en algunos de ellos. Obviamente, si no tenéis robótica dentro del espacio, pues hay que pensar en cómo sacarle el máximo partido, que es lo que decía Ada, a lo que tengo. Pero primero tengo que conocer lo que tengo. Para administrarte económicamente al mes con el sueldecito, tienes que saber el sueldecito para saber. Entonces, la luz hay que conocerla, y hay que conocerla técnicamente, hay que saber lo que hace cada proyector. Si es un proyector que tiene zoom y lo puedo mover desde el control, pues me va a permitir desde hacer un general hasta hacer un spot. Y luego le diré al director que al señor que ha puesto allí lo pongo aquí, que es lo que decía Ada, para que cuando cierre recoja. Entonces la herramienta es lo primero que hay que conocer para saber. Un pintor, ¿qué hace? Primero sabe las tonalidades que le puede dar cada uno de los colores, sabe cómo mezclarlos, sabe qué pincel tiene que usar. A nosotros nos pasa igual, es súper importante que la técnica esté en nuestro bolsillo y que sepamos lo que tenemos en el bolsillo. Yo digo que nosotros tenemos una mochila muy grande y muy pesada porque usamos herramientas no de la prehistoria, pero casi hasta ahora del futuro, que son, entonces, bueno, muchas veces nosotros tenemos conceptos asimilados, por ejemplo, referente al color. Cuando hablamos de color, siempre pensamos en colores que nos han funcionado y que antes, ¿cómo funcionaban? Poniendo una gelatina delante de una lámpara, ¿no? Son números, para nosotros son números. Yo tengo números míos, 119, 124, que ahora, con las mezclas de color que hay, aditivas y no aditivas, en el RGB y en el RGB White y en el RGB Lima Índigo, que hay un montón de variedades ahora, pues obviamente vosotros ya no vais a pensar en el D119, vosotros vais a buscar un azul que os guste y es el que vais a usar.
Nosotros intentamos imitar porque sabemos que nos ha funcionado esto. Entonces, eso es conocer la herramienta. Yo lo que te digo es que si tienes 3, 6 o 8 focos, lo primero intentes convencer a quien tiene que poner la pasta y a quien tiene que solucionar el problema para que te dé lo que tú quieres. Eso es lo primero, porque tú estarás más tranquilo y podrás enseñar muchas más cosas y tienes más herramientas. Esto no es otra cosa que cuestión de sentido. Si necesito hacer 10 ambientes y 20 especiales, pues necesito por pronto X focos que hagan ambientes diferentes, que no va a ser tan complicado, pero los especiales o los puntuales, como tú decías, pues necesito un puntual, o necesito un móvil que de alguna manera pueda mover y llevar al punto que quiera. Igual es uno para todos los puntuales, fíjate, o dos, porque tienes que cambiar de uno a otro, hay dos personajes. No sé si te ayuda esto que te contamos. Sí, lo que él dice sí que es importante. Nosotros ya estamos acostumbrados ya con los ordenadores en que cada aplicación que tenemos, cada programa que tenemos realmente nunca lo conocemos entero. Porque solamente del Excel usas lo que estás acostumbrado a usar, no usas exactamente todas las funciones. Cuando tienes unos medios limitados, por ejemplo, o sea, tienes 3 focos, llévatelos a casa. Mira a ver qué pasa si los abres, si lo metes en sal, si le pones arena por delante, si lo reflejas en agua, ¿sabes? Es importante tocar, ¿sabes? Y es una cosa importante para deciros vosotros ahora porque, por ejemplo, fuera del teatro está pasando mucho que se diseñan iluminaciones solamente a nivel de software, ¿vale? Hay ahora mismo en tema civil, digamos de arquitectura civil, hay un software que se usa mucho, que está muy bien, que se llama Dialux, hay muchos otros que te reproducen espectralmente la reproducción de los luces en un espacio, la uniformidad de la luz, cosas de ese tipo. Pero se está dando el absurdo que están emergiendo una serie de diseñadores de iluminación que nunca han tocado un foco, que ponen en un proyecto, que ponen en un diseño un modelo que le viene con su ficherito IS, que para poner en el simulador, para que tú puedas ver el tiro y cómo funciona, pero que no han tocado nunca ese foco. Y eso a mí me parece muy grave, porque realmente no sé, yo creo que se puede hacer graphic art solamente con ordenador y se hace, desde luego. Pero la luz es una cosa que nos incumbe tan de cerca, que vivimos dentro de la luz, que es necesario que alguien que quiere trabajar con luz empiece realmente por tocar. Yo digo que un iluminador tiene que saber usar un destornillador, porque que si no, no te defiendes, ¿sabes? Herramientas hay que tocarlas y la luz además no la ves hasta que no la usas. Tienes un feeling de algo que va a funcionar y luego de repente cuelgas, entonces armaros de herramientas y armaros de tiempo para probar también. En la escuela os tienen que dar las herramientas en la medida de lo posible, obviamente, hay tantos presupuestos y estas cosas, les tiene que dar el tiempo. En la escena nosotros tenemos un tiempo que es fundamental. A mí no me vale de nada tener 200 focos si luego me dan media hora para entenderlos o para generar una escena. No sirve. Es imposible. Entonces eso es parte de vuestra propuesta a la hora de entrar a generar los calendarios de trabajo. Los calendarios de trabajo son complicadísimos porque todos queremos tener el máximo de tiempo y la luz necesita mucho tiempo. Porque cada vez que programas una escena, pues tienes que componerla, tienes que ver qué enciendes, qué no enciendes, tiene que estar el decorado en su sitio, que de repente son 7 decorados, no uno, tiene que estar el vestuario en su sitio. El vestuario es una cosa que aparece siempre al final de los procesos y de repente nos cambia tonalidades totalmente. Aunque hemos tenido conversaciones con la gente de vestuario, nos dicen que tenemos que terminar. ¿Alguna pregunta más que tengas? No pasa nada. Mejor que hablen ellos que no que hablemos nosotros. Entonces, ¿qué preguntas? O sea, que la respuesta es larga, no sé si... Bueno, tenemos también un café abajo y podemos... Y yo tengo que defender a... Pero por favor, formular. Quería preguntaros cuando vais a abordar un proyecto de diseño, ¿cómo lo abordáis? ¿Cuál es vuestro más o menos proceso de trabajo? Porque al final todo el mundo pensamos que nuestro proceso es el que usa todo el mundo y luego te das cuenta que no, y que otra gente usa otro que me interesa mucho. Y luego, ¿qué referentes tenéis? ¿O qué referentes habéis tenido, que habéis encontrado algo
incluso que no sea, si no es de teatro, es decir, o sea, esto me ha explicado muchísimo. Estaba hablando, yo que sé, con un zoológico y vi el agua también de la luz. Vale, intentamos contestar rapidito. El proceso siempre es el mismo. El proceso es una llamada de teléfono que viene del director del productor que quiere que hagas alguna cosa, entonces, bueno, siempre cuenta contigo por tu nombre, por tu historia, por otras cosas que han visto que les gusta. Y lo siguiente es entrar a formar parte de un equipo, ¿vale? El equipo siempre es un equipo creativo en el que está dirección, coreografía, escenografía, vestuario, etc. Empieza el escenógrafo, es el primero que dibuja, es el primero que se junta con el director y da forma a la historia, y luego aparecemos todos los demás elementos, ¿no? El proceso creativo para mí es primero que me manden el libreto, leo el libreto, veo lo que yo me sugiere ese libreto y empiezo a tener reuniones, primero con el director, me cuenta cómo le gustaría hacer la luz. Personalmente, los directores, la luz es una cosa muy complicada de ver, entonces casi nadie te cuenta nada de luz, más allá de aquí quiero una luz muy brillante, aquí quiero, pero no te cuentan grandes cosas, ¿no? Y luego lo que hacemos es trabajar sobre el plano. El escenógrafo ha puesto todas sus cositas en el espacio, empiezas a poner los cacharros donde tienes hueco, empiezas a pedir huecos donde tú crees que lo necesitas. Después de eso ya tienes el plano armado, empezamos con todos los equipos a manejar todos los equipos que se preparan para llegar al teatro, empezamos con el montaje, en el montaje se montan todos los elementos, se empieza a trabajar sobre ensayos al mismo tiempo, que tú vas viendo ensayos en sala de ensayos y ves cómo es el proceso de lo que te vas a encontrar después encima del escenario. Empiezas a enfocar o a hacer preset focus, que se hacen ahora con los móviles, y posteriormente lo que tienes es que trabajar siempre por delante de los ensayos. Quiero decir que nunca te puedes permitir que el ensayo vaya por delante de la luz, porque entonces has palmado. Esto es una premisa de apuntar, ¿vale? La luz siempre tiene que estar lista para cuando suban a escena tú la puedas ver y poder trabajar al día siguiente sobre lo que has visto. Si tú estás en la primera escena de luz y ellos llegan a la tercera, has palmado 2 y nunca te vas a poner delante de ellos. Entonces hay un tiempo que tú necesitas para programar, ¿vale? Referentes, muchos. Yo que sé, cualquier cosa es una referencia. Yo os animo a que veáis muchas exposiciones, sobre todo relacionadas con el mundo de la luz o no, pero la luz está en todos lados. El entrenamiento a mirar. Entrenaros a mirar las cosas. O sea, esto que ha contado Mario, eso que ha contado Carlos es el sistema de desarrollo de la luz escénica. En la luz, si puedes sacar la foto roja, por favor. ¿La roja? Fuera de la escena la cosa es bastante más distinta, sí. Es bastante más solitaria, en el sentido que yo esto no puedo ensayarlo, ¿vale? No puedo ensayarlo. Posiblemente este espacio tenga otra actividad del día anterior, ¿vale? Yo tengo que llegar ya con una idea preconcebida, tengo que saber qué hacer y tengo que saber por qué lo hago. Y esto tiene que estar comunicado con el diseñador de espacio, el arquitecto, la persona que tiene que cantar allí, y eso se tiene que improvisar. Yo para esto tengo 2 días de montaje y esto no va a existir nunca, ni antes ni después, y no se puede repetir. Ese efecto de iluminación yo lo he sacado y ha sido mi hijo. He regalado un puntero láser a mi hijo y ha empezado a jugar por casa, y hemos visto que si el láser pasaba por los cristales de la puerta de la cocina daba una serie de efectos en movimiento. Y a partir de allí fuimos a un cristalero y vaciamos completamente toda la cuba que tenía delante de trozo de cristal, y empezamos a molestar a los vecinos de noche, que ya ni se asustan ni nada, porque dice, he estado pensando en llamar a la policía, luego he pensado que erais vosotros. ¿Quién quería defender? No, yo quería decir no, pero no, por ahora no. Lo hablamos en la comida, que yo defendía a los arquitectos. Dale, Pero la comida lo hablamos, no sirve de defender a los arquitectos. A los sudamericanos no es difícil, a los españoles sí que pierden el 100%. no, si hay unos arquitectos maravillosos. No, simplemente daros las gracias, de verdad, muchísimas gracias. En vuestra casa, cuando queráis.